mostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar aquí una vez más con ustedes para estudiar la lección de la escuela sabática. Sean bienvenidos y bienvenidas. Esta otra semana que Dios nos permite escudriñar más las Escrituras, sin duda vamos a salir muy bendecidos. Hoy voy a estar estudiando la lección con una hermana de aquí, de la iglesia de Houston, pues aquí me encuentro ahora para compartir con los hermanos la palabra de Dios. Y nuestra hermanita que me va a acompañar para hacer el estudio de hoy es mi hermana María Romo, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Gracias, pastor. Buenos días a todos, hermanos. Es un gozo estar aquí en este estudio de esta lección de esta semana, un estudio muy hermoso. Y pues bueno, les invitamos, ¿verdad? Aprovecho para invitarles aquí a nuestra iglesia en Houston. Está en la 1023 Harbor Street. Houston, Texas 77020 es el domicilio. Aquí les esperaremos con mucho gozo, con mucha alegría, hermanos. Bueno, hermanos, vamos entonces a proceder orando, porque siempre debemos buscar la presencia de Dios para cuando se estudia la Biblia. Nosotros aquí lo vamos a hacer de rodillas, pero ustedes háganlo como ustedes puedan, ahí donde se encuentran. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Padre, en esta hora por permitirnos la vida, Señor, por darnos un día más de vida en esta tierra, Padre. Ahora vamos a estudiar su palabra. Rogamos, Señor, la presencia de su Espíritu Santo, Señor, que lo que hoy estudiemos pueda quedar grabado en nuestro corazón, Señor, y podamos ponerlo por obra con su ayuda, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra, Señor, no solamente oidores. Ayúdanos, Padre, y en el nombre de Jesús suplicamos. Amén. Amén. Esta semana nosotros vamos a aprender más acerca del Espíritu Santo. Vamos a mirar el Espíritu Santo como un maestro. La lección trae por título El Maestro Celestial. Pero, hermana Romo, ¿quién es ese Maestro Celestial? Mire, pastor, para responder a esa pregunta vamos a leer una cita que viene aquí en este panfleto. Es una cita de la hermana White en notas biográficas. Dice así: el Espíritu Santo, el representante de Cristo en la tierra, es señalado y exaltado como el Maestro Celestial y el guía enviado a este mundo por nuestro Señor en ocasión de su ascensión, para hacer real en los corazones y en la vida de los hombres todo lo que Él había hecho posible por su muerte en la cruz. Qué hermoso lo que acabamos de leer. El Espíritu Santo dice, es señalado y exaltado como el Maestro Celestial. Cuando nosotros queremos que alguien nos instruya, nos queremos asegurar de que esa persona esté bien calificada, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos nosotros a la persona más indicada para hablarnos de las cosas de Dios, la persona más calificada, como lo es el Espíritu Santo. Y dice que ha sido señalado y exaltado como el Maestro Celestial. ¿Quién lo exaltó? ¿Quién lo señaló de esa manera? Pues ni más ni menos que Jesús. Él fue el que dijo, dijo, les enviaré otro consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará. Ahí está la función de un maestro. Él os enseñará todas las cosas, dijo Jesús. Pero interesante que en esta cita nosotros miramos que
es necesario que Él como maestro haga esta obra para que sea, dice, para que sea posible, que la muerte de Cristo en la cruz, nosotros, hermanos, la podamos comprender, la podamos abrazar en nuestros corazones. Es interesante que la comprensión, hermanos, del plan de redención solo se puede alcanzar a través de este Maestro divino, como lo es el Espíritu Santo. Y Cristo lo llamó también el Espíritu de verdad. Por esa razón, en la lección de hoy domingo, ya le llama el Maestro de verdad. Hermanos, y cuando hablamos de la verdad, pues nosotros estamos hablando de la palabra, porque Jesús mismo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que nosotros tenemos, hermanos, al Espíritu Santo como el Maestro celestial, como el Maestro de la verdad. Ahora, hermana Romo, ¿será que el Espíritu Santo como Maestro de la verdad solamente fue a partir de Cristo para acá? ¿O desde más antes, en la época del Antiguo Testamento, ya este Maestro ya era, repitiendo, Maestro de la verdad? Sí, mire, pastor, para responder a esa pregunta tan interesante, vamos aquí a ir al libro de Proverbios, Proverbios 1:23, y dice así: volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. ¿Qué le parece? Ya era anteriormente él un maestro de la verdad, según ese texto. Sí, así es. Desde el principio, el Espíritu Santo ha sido el maestro de la verdad, el que ha guiado realmente a los hijos de Dios a Cristo, al Cordero de Dios que iba a ser inmolado desde el principio por nuestros pecados. Él fue el que nos llevó a ver a Cristo, a su sacrificio, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Interesante que dice que el Espíritu Santo sería derramado y que cuando eso ocurriera, entonces dice, Dios iba a hacer saber su palabra, sus palabras. Esto nos dice, hermanos, que el que sabe la palabra es porque la ha entendido y ha sido el Espíritu Santo quien se la ha enseñado. Así que nosotros vemos que en el tiempo antiguo ya se miraba la obra del Espíritu Santo haciendo saber, haciendo entender, enseñando las palabras de Dios. Él ya era prácticamente pues un maestro, aún en el Antiguo Testamento. Bueno, Nehemías dijo una gran verdad acerca del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Nehemías acerca de quién era el instructor del pueblo de Dios después que salió de Egipto, hermana Romo? Sí, pastor, mire lo que dice aquí, Nehemías 9:20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. ¿Qué le parece? Muy bien, pastor. Dice que, bueno, él se envió su espíritu, ¿verdad?, para enseñarles. Y aún hasta nuestros días, ¿verdad?, el Espíritu Santo es el que nos enseña a cada uno de nosotros, el que nos hace realmente comprender pues el sacrificio que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, el que nos hace valorar ese sacrificio, el que nos lleva a asirnos de ese sacrificio bendito que el Señor hizo por cada uno de nosotros a causa de nuestros pecados, ¿verdad? Y por medio del cual ese sacrificio nosotros podemos obtener la vida eterna. Gracias a la obra del Espíritu Santo podemos entender un poco ese gran sacrificio y valorarlo. A mí me gusta este versículo porque está bien a tono con la pregunta. Pues la pregunta dice que de quién era instructor el Espíritu Santo, o mejor dicho, de quién era el instructor del pueblo
Dice, ¿qué dijo Nehemías acerca de quién era el instructor del pueblo de Dios después de salir de Egipto? Y nosotros vemos acá que dice, enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Esta referencia al maná, pues es una clara indicación que está hablando del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Pero nosotros vemos entonces que a ese pueblo ya el Espíritu Santo le había sido enviado como maestro. Amén. ¿Y qué fue lo que les enseñó? Bueno, nosotros, por ejemplo, sabemos de que cuando Moisés escogió 70 ancianos para que le ayudaran a gobernar, nosotros vemos en las Escrituras que el Espíritu no solo les enseñó, sino que también les dio el don de profetizar. Pues dice que el Espíritu se derramó, el Espíritu de profecía se derramó en aquellos ancianos. Aparte de eso, les enseñó por medio, pues, del Pentateuco, porque ya existía el libro de la ley que él mismo había inspirado a Moisés para escribirlo. Así que nosotros vemos al Espíritu Santo como maestro del pueblo, enseñándoles a profetizar en el caso de los 70 ancianos, dándoles ese don y enseñándoles a través de las escrituras reveladas, como era el Pentateuco que ya él había inspirado. Así que nosotros, hermanos, podemos ver que tenemos al maestro por excelencia. Amén. Nosotros tenemos a la persona mejor calificada para que nos enseñe. Y yo creo que tenemos que estar más que agradecidos por esta grande bendición de tener al maestro por excelencia, Amén. al Espíritu Santo. Amén. Y el don de profecía tiene aquí más luz que le permite a uno comprender esta función del Espíritu Santo. ¿Qué le parece y comparte para nosotros? Sí, pastor, dice aquí, desde el principio Dios ha estado obrando por el Espíritu Santo mediante instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito en favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas y en los días de los apóstoles obró poderosamente en favor de su iglesia por medio del Espíritu Santo. Mire, usted puede ver acá que el Espíritu Santo, esta enseñanza, dice, la otorga por medio de instrumentos humanos. Amén. Es decir, personas que él ha inspirado, como fueron pues los apóstoles y los profetas. Dice que se manifestó en la vida de los patriarcas y ha obrado poderosamente en favor de la iglesia. Qué bendición que la iglesia nunca ha estado sin enseñanza. La iglesia nunca ha estado sin maestro idóneo para que comprenda la iglesia la voluntad de Dios. Desde el principio, dice, él ha estado haciendo este trabajo por medio de los instrumentos humanos. Así es. Sigue diciendo, pastor, el mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dio fe y ánimo a Caleb y Josué y que hizo eficaz la obra de la iglesia apostólica, sostuvo a los fieles hijos de Dios en cada siglo sucesivo. Mire qué tremendo. ¿Cómo dice que Caleb, Josué y la iglesia apostólica, todos, dice, en cada siglo el Espíritu Santo ha estado allí haciendo esa labor? Qué hermoso. Amén. Dice, fue el poder del Espíritu Santo lo que durante la época del obscurantismo permitió a los cristianos valdenses contribuir a la preparación del terreno para la reforma. Así que nosotros vemos prácticamente una secuencia histórica donde el Espíritu Santo ha hecho esa obra. La reforma no hubiera existido si no hubiera sido porque el Espíritu Santo preparó a los valdenses para que aquello se diera. Pero note usted cómo venimos desde el principio pasando por la era de los patriarcas, los apóstoles, y luego llegamos aquí a esta época de la Edad Media y vemos al Espíritu Santo obrando como el maestro, el maestro celestial. Así es, fue una época muy difícil, pero sin embargo Dios les dio a través de su Espíritu Santo la valentía, ¿no?, para perseverar fieles al Señor en ese tiempo, ¿verdad?, tan difícil para ellos.
Interesante eso que acaba de mencionar, porque la apostasía generalizada que había en ese tiempo, pues se requería de que hubiera discernimiento para poder entender, hacer la diferencia dentro de lo que se propagaba como enseñanza por parte del papado. Y ahí estaba el Espíritu Santo como maestro enseñándole a los valdenses, ahí estaba el Espíritu Santo como maestro dirigiendo las mentes de aquellas almas fieles que querían hacer la voluntad de Dios. Y por eso, mire, llegaba el mensaje a este tiempo y usted y yo tenemos el privilegio también de haberlo comprendido. Amén. Pastor, me llamó algo la atención que usted dice dirigiendo a aquellas almas fieles, aquellas almas que quieren hacer la voluntad de Dios. Ese es algo muy importante, hermanos, que debe haber en cada uno de nosotros también, ¿verdad? El querer hacer la voluntad de Dios, el pedirle que Él nos dirija en nuestra vida para que nosotros le seamos fieles a pesar de cualquier situación. Amén. Así que no estamos solos, el Señor está con nosotros y Él nos enseña, nos redarguye, nos da el valor y nos lleva realmente a dar esa fidelidad, esa lealtad que Dios merece como nuestro Dios y nuestro Creador. Amén. ¿Y qué dice la última parte de esta nota? Dice así: fue el mismo poder lo que hizo eficaces los esfuerzos de muchos nobles hombres y mujeres que abrieron el camino para el establecimiento de las misiones modernas y para la traducción de la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Hasta en esto el Espíritu Santo ha obrado, porque en esa época de oscurantismo, pues no había acceso a la palabra de Dios en el idioma de las personas. Entonces estaba, pues, la Biblia prácticamente restringida solamente a los líderes religiosos. Nadie podía comprenderla porque ni siquiera estaba en su idioma. Pero el Espíritu Santo dice que allí estaba obrando, guiando todo de manera que se establecieran, dice, misiones modernas para traducir la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Así que nosotros podemos ver que gracias a Dios, siempre, aunque el error se ha propagado, aunque el maestro del error ha hecho de las suyas, gracias a Dios, el Maestro Celestial ha prevalecido. Amén. Y por eso es de que tenemos hoy el privilegio de comprender verdades tan contundentes que hay en la Biblia, porque en su misericordia este Maestro Celestial nos las ha revelado. Amén. Y tú, querido amigo televidente y radio oyente, yo quiero decirte que, mira, los eruditos de hoy, estos doctores de teología, estos que se dicen pues que son grandes teólogos y que saben mucho, quiero que sepas que aún con todo y esa su teología, aún con todo y ese doctorado, no son los mejores maestros. El mejor maestro es el Espíritu Santo. Amén. De manera que tú solamente debes, como también nosotros, invocar para que ese maestro venga y nos enseñe. Amén. Porciones de las Escrituras, a veces tal vez difíciles de aceptar, cuando nosotros rogamos por iluminación, por sabiduría, oh, ahí tenemos ese maestro. Amén. Ese maestro que Cristo dijo, Él es el Espíritu de verdad, Él es el maestro de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Amén. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Él les va a enseñar. Hermanos, qué hermoso como el Espíritu Santo realmente es algo vital y necesario en nuestras vidas. Amén. Una persona indispensable en nuestro caminar cristiano. ¿Tiene algo más usted que agregarle? Bueno, pastor, pues solo quiero agregar, hermanos, que cada vez que abrimos los ojos por la mañana, lo primero que debemos de pedir al Señor es la presencia de su Espíritu Santo, dirigiendo nuestras mentes en ese día, ¿verdad? Que en ese día pues seamos fieles a nuestro Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Así que siempre oremos para pedir el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Pues bueno, vamos a arrodillarnos para darle gracias al Señor y ustedes háganlo como ustedes puedan por ahí.
Querido Dios y Padre, muchas gracias, porque en cuanto al conocimiento, lo podemos recibir de el que está mejor calificado para darlo, como es el Maestro Celestial, tu Espíritu Santo. Y estamos en esta hora invocándolo, para que por tu gracia y por tu amor venga a hacer esa misión personalmente con nosotros, de enseñarnos, de guiarnos, de ayudarnos a entender. Padre, gracias porque tú en tu misericordia no has querido que nosotros estemos en la ignorancia. Y mientras las tinieblas se han propagado, gracias porque tú has provisto de un maestro que ha enseñado, que ha indicado el camino y cuál es la mejor manera de comprender tus escrituras. Oh Padre, ahora cuando se propagan tantos errores teológicos, cuando se propagan tantas mentiras, Señor, cuánto necesitamos de este Maestro divino para que nos oriente, para que nos guíe. Padre, en temas tan claves como son la santa ley de Dios, el santuario, el mensaje de los tres ángeles, el sábado y la reforma pro salud y tantos otros, Señor, cómo necesitamos que ese Maestro divino, ese Maestro celestial nos indique, nos confirme que esas verdades son todavía para este tiempo. Amén. Por favor, Padre, te rogamos que nunca este Maestro nosotros lo despreciemos. Amén. Que nunca este Maestro celestial nosotros lo rechacemos, sino que al contrario, busquemos siempre su enseñanza, busquemos siempre su instrucción. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.